Hola familia, bendiciones, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien, bendecidos en victoria. Quiero darles una pequeña enseñanza acerca de tocar el manto de la manera incorrecta. Yo no sé si ustedes han leído, pero la Biblia habla acerca de una mujer que tenía flujo de sangre y era considerada como impura. Esta mujer ya llevaba 12 años que tenía flujo de sangre. A ver, a veces leemos superficialmente, pero cuando nos metemos en la película de lo que le estaba pasando a esta mujer, de verdad que uno dice, uy, eso era muy grave, porque no era uno, ni dos, ni tres, eran 12 años y la misma palabra dice que ella había gastado demasiado dinero, yo creo que había conocido todos los médicos, todos los especialistas, todas las personas más profesionales en esa parte de la ciencia en la que ella estaba enferma, pero dice la palabra de que ella era impura. Y para ese entonces la persona que era impura era considerada una falta muy grave. Y esas personas impuras no eran dignas de estar en la presencia de Dios, por lo que era necesario que se hicieran rituales de purificación para que pudieran acceder a la misericordia de Dios. Esos rituales consistían en hacerse limpiezas especiales, tenían que hacerse en baños y yo no sé qué tantas cosas haría esa mujer para ella poder quedar limpia. Pero es que no solamente era impura para estar delante de la presencia de Dios, sino que también era impura para estar reunida con muchas personas. Y vea que es algo curioso, pero esta mujer se identificaba por muchas cosas, no solamente porque tenía un sangrado constante, sino también tal vez porque ya olía maluco, tal vez porque de tanto tener tantos sangrados, yo me imagino de que esta mujer estaba con su piel pálida, con una cara decaída, sin fuerzas, sin nada, enferma, una persona enferma, 12 años. Visualícese una persona enferma durante 12 años. Pero dice la palabra que Jesús iba pasando precisamente por donde ella vivía. Y dice la palabra que ella pensó en su corazón de que si tan solo tocara el borde de su manto, con eso ella se iba a sanar. La mujer dijo, ya he gastado todos mis recursos, ya he hecho todo en mis fuerzas, pero yo creo que esta es mi oportunidad para recibir sanidad en mi cuerpo. Y dice la palabra que esta mujer como pudo, dice que se arrastró y se fue hacia donde estaba Jesús. Y dice que solamente tocó el borde del manto. Tenía miedo de tocar a Jesús, pero dice la palabra que solamente tocó el borde de su manto, tocó la esquinita de su manto. Y dice que en ese preciso momento Jesús dijo, paró, yo me imagino a Jesús parando toda la multitud, esperen un momento, porque alguien me tocó. Y por allá un discípulo de Jesús le dijo, maestro, por favor, pero si estamos en una aglomeración de personas, obvio que te están tocando. Pero Jesús dijo, pero es que salió poder de mí. ¿Pueden creer esto? Que Jesús no sabía que estaba una mujer enferma, pero sintió que salió poder. Hay personas que les pasa lo mismo. Hay personas que tienen una fe tan sobrenatural que hacen que se provoque un milagro para ellos. ¿A causa de qué? A causa de un toque, a causa de una fe. Y yo quiero enseñarles esto por qué. Porque hay personas que tocan el manto para sanidad, pero hay personas que tocan el manto para señalar, para juzgar, para criticar, peor aún, para condenar, para decir, no, ese no es profeta de Dios, no, eso es un adivino, no, esa persona, como le decían a Jesús, ese mínimo está haciendo pactos con Baales, está haciendo pactos con otros dioses para que se haga ver de que está haciendo cosas para Dios, ¿sí? Porque la gente quiere condenar a otros cuando no saben el proceso que han vivido. Jesús, antes de tener esa unción, él pasó un proceso. Si ustedes lo leen en los 4 evangelios, van a ver que había un Jesús de bebé que estaba huyendo de la muerte.
Lo que pasa es que a veces leemos, pero no se nos revelan muchas cosas. Dice la palabra que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Usted cuándo en su vida ha ayunado 40 días y 40 noches? Hay cosas que nosotros no se nos revela porque lo leemos superficialmente, ¿sí? Mire, eso es como la persona que tenía lepra en el tiempo de antes. La persona que tenía lepra, mi hermano, usted no le podía dar ni siquiera la mano. Es más, si en estos momentos va una persona que tenga problemas en la piel y va a la iglesia por primera vez y el pastor le dice, saluda a la persona que viene por primera vez, saluda a la persona que está a su lado y el que está a su lado es esa persona. Y si el pastor le dice, dale un abrazo, yo le pregunto a usted, ¿usted sería capaz de darle un abrazo? Que cuando le dé la mano, usted mire esa mano llena de granos. Usted no va a sentir un poquito como de asco, como repudio. Yo tenía una amiga que decía, uy, a mí me da como escaramucia, ¿sí? Ahora, yo quiero que se metan en la película. Había un hombre que tenía lepra. Una persona que tenía lepra en el tiempo de antes era una persona inmunda que se podía ver de lejos. Nadie quería ser amigo del leproso. Nadie quería ser el discípulo del leproso. Nadie quería eso porque sabían de que esa enfermedad era inmunda, ¿sí? Pero hay algo especial. En Hechos capítulo 10 dice la palabra que el apóstol vio que se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las cuatro puntas en la traducción lenguaje actual. Y en el manto había toda clase de animales y aves. Pedro oyó la voz de Dios que decía, Pedro, mata y come de estos animales. Pero ¿qué dice la palabra? Que Pedro dijo, no, yo no puedo comer estos animales. Si la ley a mí lo tiene prohibido porque son animales inmundos. Pero la voz de Dios le dijo, Pedro, mata y come de estos animales. Más rato lo busca, Hechos capítulo 10, versículo 11. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que muchas personas ven un manto y no lo respetan. Muchas personas saben que el que es ungido es porque tiene el manto, que el que es ungido es porque es una persona digna y es de confianza para Dios. Pero hay muchas personas que no se les ha revelado eso y por lo tanto lo que hacen estas personas es querer tocar el manto, criticar a un pastor, a una persona que no conocen, que nunca han visto, solamente porque otro habló mal de él y entonces empieza a generarse una cadena en donde empiezan a hablar mal uno del otro. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que como el pecado de ellos no es revelado, entonces se creen con mucha autoridad para venir a juzgar el pecado ajeno. Y yo quiero que usted escuche esto. Este tiempo el Señor a mí me ha revelado, a mí personalmente me ha revelado muchas cosas espirituales. Y me he metido en la presencia de Dios y he orado y he hablado con Dios multitudes de veces. Y Dios en medio de su presencia, cuando está la gloria de Dios en un grupo de oración, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en una célula, yo no sé cómo se llama en la iglesia donde tú estés, pero cuando pasa eso, hay momentos en el que Dios me muestra el pecado de las personas. ¿Y sabe qué es lo que espera Dios de usted cuando Dios le revela ese tipo de cosas? Es su nivel de madurez. Porque hay veces que cuando sabemos el pecado de alguien, lo descalificamos. Decimos, esa persona no debería venir a la iglesia. Esa persona viene a hacer morcillas al diablo acá a la iglesia. Esa persona, ni siquiera voy a orar por esa persona porque esa persona tiene problemas sexuales. Esa persona ni siquiera diezma a la iglesia. Esa persona no es digna ni siquiera de que yo ore. Es más, ni le voy a profetizar. Y el Espíritu Santo está esperando eso de usted. Está esperando su nivel de madurez. Está esperando usted cómo va a actuar cuando usted se da cuenta del pecado de otro. Y sabe que es lo más tremendo que me ha pasado a mí, que aún yo, sabiendo el pecado de esas otras personas, el mismo Espíritu Santo que me revela el pecado es el mismo Espíritu Santo que me dice, ve y ora por ellos. Y nos puede pasar como Jonás, que sabiendo la maldad de su pueblo, no quería ir a obedecer la palabra
de lo que Dios ya le había demandado. Y hay veces le pasa a muchos cristianos, a muchos líderes, a muchos pastores que se creen querubines y no hablan de Dios, no hablan la palabra que Dios les dijo que se hicieran. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Naamán, el leproso Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán en Segunda de Reyes? ¿Qué dice la palabra de Segunda de Reyes capítulo 5? Dice la palabra que Naamán era un alto hombre en la guerra, era el preferido del rey. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Naamán tenía lepra. Tenía lepra, era leproso, el hombre era leproso, tenía una enfermedad. Era inmundo, para que usted me entienda. Era un hombre que nadie se le quería acercar, pero todos tenían que batallar con Naamán. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que una niña vio a Naamán y le dijo, ese hombre puede ser sanado por un profeta de Dios, que está en Florencia, que está en Popayán, que está en Bogotá, que está en Fusagasugá, que está en Neiva, que está en Ibagué. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que Naamán se fue corriendo para donde su rey. Rey, hay un profeta en tal parte y dicen que ese es un profeta de Dios y ese profeta tiene el don de sanidad. Naamán, yo quiero ir allá. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Sabe qué hizo su rey que lo amaba tanto? Le mandó una carta a otro rey. Tienen que leerlo, Segunda de Reyes 5, léalo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que en ese preciso momento hizo una carta a otro rey y se la hizo llegar. Y Naamán se fue con su ejército a caballo, con sus hombres a caballo, y dice que cuando el otro rey del otro gobierno le echó, dice la palabra que él se arrancó su ropa y dijo, ¿qué es lo que quiere este rey? ¿Será que quiere guerra? Yo no soy Dios para sanar a nadie. Pero el Espíritu le reveló a Eliseo, al profeta de Dios, a Eliseo, de lo que estaba sucediendo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Eliseo le mandó un mensaje al rey, a su rey, y le dijo, ¿por qué rompes tus vestiduras? Mándame a ese hombre para que ese hombre reciba sanidad. Y el rey le dijo, vete para donde mi profeta, Eliseo, que te está esperando. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que Eliseo no atendió ni siquiera a Naamán. Mandó un mensajero. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras que le mandó a decir? Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Y sabe cómo fue el corazón de Naamán? Fue un corazón desagradecido, porque ya le había dado la palabra de lo que él tenía que hacer. Naamán solamente tenía que obedecer a lo que ya el profeta le había dicho. Y sabe, la misma palabra de Dios dice que Naamán se enojó, se puso bravo, dice que se ofendió. Y dice, yo creí que el profeta me iba a salir a recibir, me iba a decir, hijo, así te dice el Señor. Esperaba que él tomara su mano y tocara su piel y dijera, te sanas en el nombre de Jesús. Pero empezó a criticar, ¿y por qué me va a mandar para el río Jordán? Si hay mejores ríos, ríos más limpios. Y sabe, uno de los hombres de los que estaban acompañando a Naamán le decía, solamente obedezca, obedezca, obedezca lo que el profeta le dijo. Si el profeta te hubiera dicho, ve a la luna, tú vas a la luna porque tú eres capaz de hacer cosas más difíciles. Pero algo tan sencillo, meterse al río Jordán 7 veces para que te sanes. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Naamán se zambulló 7 veces y cuando volví salió en la última zambullida, dice la palabra, que la piel de él era una piel limpia, se le había ido la lepra. Y, y ¿sabe qué? Dice la Biblia, que la piel de él quedó como la de un niño. ¡Wow! Quedó restaurada, quedó limpia. Y dice que Naamán reconoció que había tocado el manto, había de menospreciado las palabras del profeta y se fue otra vez donde el profeta y quería honrar al profeta, quería darle riquezas, quería darle lo que él pudiera, lo que él estuviera al alcance de él dárselo. Pero ¿sabe qué dijo Eliseo? No me des nada, no quiero nada. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo sabía de que Naamán había tocado el manto y ya no era digno ni siquiera de darle una bendición. Naamán se fue. Mire,
David, el adorador David, el hombre conforme al corazón de Dios. David conocía todos los pecados de Saúl. Usted bien lo sabe y lo ha leído en la palabra. Conocía todas las cosas malas que hacía Saúl. Conocía que Saúl estaba endemoniado. Habían demonios que lo atormentaban y cada vez que David tocaba el arpa, él sentía calma. Pero Saúl, a causa de su corazón arrogante, a causa de la maldad de su corazón, quería montársela a David, quería matarlo, quería perseguirlo, quería que su vida fuera una vida desgraciada. Y David en muchas ocasiones tuvo para matar a Saúl. Pero ¿sabe qué decía David? Que esto me vuela la cabeza, que el Señor me guarde de tocar el manto de un ungido. Por eso hay muchas personas que están en un púlpito, que tienen la palabra de Dios en su boca y están tocando mantos de los ungidos de otras personas. Los ungidos de Dios. Escuche esto usted que es predicador, pastor, líder. Usted no puede estar tocando el manto de nadie. No importa que usted sepa el pecado de alguien, usted no tiene por qué tocar el manto. Si antes el Señor nos manda que nosotros tapemos la desnudez de nuestros hermanos, dice la palabra, si tú ves que tu hermano está en pecado, ve y háblalo con él, que tal vez con una palabra que tú le des, él pueda dejar de cometer esos pecados y pueda salvar. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Dios con su manto cubre multitud de pecados. ¿Y usted por qué quiere venir a tocar un manto de alguien? Solamente porque no es de tu agrado, solamente porque tú sabes el pecado de esa persona. No condene, iglesia, no condene. Tú no fuiste creado para condenar, tú fuiste creado para dar vida, para que ayudes a que otras personas se restauren, a que otras personas se levanten. ¿Acaso no han leído que la palabra dice que el justo cae 7 veces? Es decir, que van a pecar, van a fallar. Pero cuando estén abajo es donde necesitan a un pastor, necesitan a un líder que lo ayuden a levantar, no que lo juzguen, no que toquen su manto. Y quiero hacerle esta invitación. Oren por sus hermanos. A Dios le gusta que usted ore por sus hermanos, ore por el perdido, ore por el descarriado, ore por ese hijo pródigo, ore por ellos. Y yo les aseguro que el Señor les va a dar mucho más. Usted quiere ser usado para Dios, sea una persona madura en el reino, sea una persona que no toque mantos, sea una persona que exhorta con amor, que corrige con amor, que levanta con amor, que hace de que sus hijos sean, como dice la palabra, como esas saetas en sus manos, que los lanzan a ser mejores en el nombre de Jesús.